2 de octubre de 2003. 5 días antes de lo que se convertiría en una de las elecciones más trascendentales en la historia de California. Arnold Schwarzenegger, culturista, estrella de cine y encarnación del sueño americano, estaba a pocos días de convertirse en gobernador de la quinta economía más grande del mundo. Su campaña iba viento en popa. Las encuestas le daban una ventaja de 2 dígitos. Todo encajaba a la perfección. Pero exactamente a las 6 de la mañana de ese día, mientras Arnold se preparaba para otra jornada de mítines y discursos, estaba a punto de salir a la luz una noticia que amenazaba con destruir todo por lo que había trabajado. Una noticia que pondría a prueba no solo sus ambiciones políticas, sino también su carácter, su familia y su propia identidad como ejemplo de éxito estadounidense. Esta es la historia no contada de cómo Arnold Schwarzenegger se enfrentó a su mayor batalla, no contra un villano de película o un oponente político, sino contra una tormenta mediática que estalló justo cuando la victoria parecía asegurada. Es una historia de valentía bajo fuego, de un hombre que defiende no solo su campaña, sino también su honor. Y es una historia que revela el verdadero carácter de alguien que se negó a rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. Capítulo 1. La tormenta perfecta. Para comprender lo que sucedió en aquellos últimos días de octubre de 2003, debemos entender lo extraordinario que había sido el viaje de Arnold. Se trataba de un hombre que llegó a Estados Unidos sin nada más que un sueño y un acento austriaco tan marcado que los ejecutivos de Hollywood le dijeron inicialmente que nunca triunfaría en el cine. En un 999, Arnold Schwarzenegger no era solo una estrella de cine, era un fenómeno cultural. La saga Terminator lo había convertido en uno de los rostros más reconocibles del planeta. Se había casado con la realeza estadounidense, con Maria Shriver, miembro de la familia Kennedy. Era inmensamente rico, querido por millones de personas y parecía haber alcanzado el sueño americano definitivo. Pero Hollywood, especialmente en los años 70, 80 y 90, era un mundo diferente. Los sets de rodaje eran famosos por su ambiente de todo vale. Las bromas pesadas, las peleas y los comportamientos que hoy se considerarían completamente inapropiados a menudo se descartaban como parte de la cultura. El propio Arnold describiría más tarde estos entornos como sets de rodaje ruidosos, lugares en los que las normas habituales de conducta profesional parecían suspenderse. Era una época en la que lo que ocurría en el set se quedaba en el set, en la que las bromas pesadas y la comedia física a menudo cruzaban líneas que no debían cruzarse. Arnold, sí, es cierto que estuve en sets de rodaje ruidosos y que hice cosas que no estaban bien y que entonces me parecían divertidas. Esta confesión, realizada años más tarde, nos proporciona un contexto crucial para comprender las acusaciones que saldrían a la luz en 2003. Arnold no negaba que se hubiera producido un comportamiento inapropiado, sino que reconocía que la cultura de aquella época permitía un comportamiento que él mismo ahora consideraba incorrecto. Capítulo 2. El terremoto político. En 2003, California era un caos. Los apagones continuos, el enorme déficit presupuestario y el descontento generalizado con el gobernador Gray Davis habían creado una tormenta perfecta para el cambio político. Las elecciones de destitución, las segundas en la historia de Estados Unidos, habían atraído a una gran cantidad de candidatos. Actores, políticos, estrellas del cine para adultos y desconocidos en el ámbito político. Un total de 3-5 candidatos se presentaron a las elecciones. Cuando Arnold anunció su candidatura en The Tonight Show with Jay Leno, causó conmoción en la clase política. Se trataba de una superestrella de Hollywood sin experiencia política, pero con un nombre universalmente reconocido y una historia personal fascinante, que se presentaba a las elecciones solo unos meses antes de la votación. Al principio, los medios de comunicación trataron su candidatura como un truco publicitario. Pero, con el paso de las semanas, ocurrió algo extraordinario. El mensaje de Arnold sobre la responsabilidad fiscal, la cooperación bipartidista y la reactivación económica comenzó a resonar entre los votantes de todos los partidos. Sus mítines atraían a multitudes. Sus números en las encuestas subían constantemente. Partidario de la campaña no es un político, eso es justo lo que necesitamos. A principios de octubre, Arnold había conseguido una ventaja que parecía insuperable.
Las encuestas internas le daban una ventaja de un 5 puntos. Los expertos políticos ya estaban hablando de su equipo de transición. La victoria parecía asegurada. Pero las campañas políticas, al igual que los guiones de las películas, suelen tener terceros actos inesperados. Y el tercer acto de Arnold estaba a punto de comenzar con un giro devastador en la trama. Capítulo 3. La bomba estalla. Jueves, 2 de octubre de 2003. 6:00 am, hora del Pacífico. El diario Los Angeles Times publicó en primera plana una noticia que lo cambiaría todo. El titular era demoledor: acusaciones de conducta sexual inapropiada durante décadas, que involucraban a 6 mujeres diferentes, todas ellas denunciando el comportamiento inapropiado de Arnold Schwarzenegger. El momento era devastador, solo 5 días antes de las elecciones. El artículo detallaba acusaciones que se remontaban a la década de 1970 hasta el año 2000, y describía incidentes en sets de rodaje y en diversos eventos de la industria. Las mujeres, que hablaron de forma anónima, describieron tocamientos no deseados, manoseos y humillaciones sexuales. En la sede de la campaña de Arnold, la reacción fue inmediata e intensa. El director de campaña, Bob Witte, atendía las llamadas de donantes y simpatizantes presas del pánico. Las líneas telefónicas estaban colapsadas con periodistas que exigían comentarios. En cuestión de horas, lo que había sido una celebración de la victoria se convirtió en una gestión de crisis. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, y donde vemos el verdadero carácter de Arnold Schwarzenegger. En lugar de esconderse, en lugar de emitir un desmentido a través de sus portavoces, Arnold tomó una decisión que definiría no solo su campaña, sino todo su enfoque del liderazgo. Capítulo 4. La respuesta: el personaje bajo fuego. Esa misma tarde, Arnold tenía previsto hablar en un mitin electoral en San Diego. Sus asesores le instaron a cancelarlo, a retirarse, a reconsiderarlo. En cambio, Arnold subió al escenario y afrontó la situación directamente. Arnold: sí, es cierto que estuve en sets de rodaje ruidosos y que hice cosas que no estaban bien y que entonces me parecían divertidas. Pero ahora reconozco que ofendí a algunas personas. Y a aquellas personas a las que ofendí, quiero decirles que lo siento profundamente y les pido perdón, porque esto no es lo que yo soy. No se trataba de una disculpa cuidadosamente elaborada por un político. Se trataba de un hombre que asumía su responsabilidad. Pero no había terminado. El público escuchaba con atención mientras Arnold continuaba. Arnold continuó: pero déjeme decirles algo, estos son otros tiempos. Mucho de lo que se ve en las noticias no es cierto. Pero, al mismo tiempo, tengo que asumir la responsabilidad de lo que he hecho. Cuando hay humo, hay fuego. Fíjense en lo que ocurrió aquí. Arnold reconoció sus errores, se disculpó sinceramente, pero también dejó claro que gran parte de lo que se estaba publicando simplemente no era cierto. No fue la respuesta de alguien que intentaba esconderse, sino la respuesta de alguien comprometido con la honestidad, incluso cuando esa honestidad era políticamente peligrosa. Capítulo 5. La tormenta mediática. La respuesta de los medios fue inmediata e intensa. Los canales de noticias por cable interrumpieron su programación habitual. Los editoriales de los periódicos pidieron a Arnold que se retirara de la carrera electoral. Los oponentes políticos aprovecharon el momento. Presentador de noticias: a pocos días de las elecciones, estas acusaciones podrían descarrilar lo que parecía ser una victoria segura de Schwarzenegger. Pero algo interesante comenzó a suceder a medida que se desarrollaba la historia. Los periodistas que habían cubierto la actualidad de Arnold durante años comenzaron a ofrecer una perspectiva diferente. Periodista de espectáculos: he cubierto la actualidad de Arnold durante 15 años y, aunque es cierto que era conocido por sus bromas y travesuras, el comportamiento descrito en estas acusaciones no se corresponde con el hombre que yo he observado. Y lo que es más importante, la respuesta inmediata de Arnold marcó la pauta. En lugar de dejar que la historia lo controlara, él controló la narrativa con honestidad y responsabilidad. Al día siguiente, el 3 de octubre, Arnold celebró una rueda de prensa. Los periodistas le lanzaron preguntas con la intensidad de un interrogatorio en un tribunal.
Capítulo 6. Enfrentándose al fuego, la conferencia de prensa. Periodista Schwarzenegger niega todas estas acusaciones. Arnold, la mayor parte no es cierta. Pero debo decir que, en los casos en que algunas cosas eran ciertas, ya he pedido disculpas por ello. Y, obviamente, ya saben, me equivoqué. Y lo siento. Periodista 2, pero, ¿por qué deberían los votantes confiar en usted con acusaciones tan graves sobre su cabeza? Arnold, porque esas cosas ocurrieron hace muchos años. Entonces era una persona diferente. Era juguetón de una forma que me parecía divertida, pero ahora me doy cuenta de que era hiriente para algunas personas. Hoy en día no soy así. Hoy en día no me comporto así. Periodista 3, hay quien dice que esto tiene motivaciones políticas, al estar tan cerca de las elecciones. Arnold, ¿sabe qué? Dejemos que la gente decida. He sido sincero sobre mis errores. Me he disculpado cuando era necesario. Ahora hablemos de los verdaderos problemas a los que se enfrenta California: la economía, la crisis presupuestaria, los problemas energéticos. De eso debería tratar esta elección. Fíjate en lo que hizo Arnold aquí. Reconoció sus errores, pero también reconvirtió la conversación. En lugar de quedarse atrapado en una postura defensiva, redirigió la atención hacia los temas que realmente importaban a los votantes de California. Capítulo 7. El cálculo político. Entre bastidores, el cálculo político era complejo. Los asesores de Arnold estaban divididos. Algunos le instaban a pasar al ataque, a afirmar que las acusaciones eran completamente falsas y que se trataba de un ataque político. Otros le sugerían que se retirara por completo de la carrera. Asesor de campaña: Arnold, si luchas contra esto, puede que ganes las elecciones, pero perderás tu reputación. Si te retiras, conservarás tu dignidad, pero renunciarás a todo por lo que hemos trabajado. Pero Arnold ya había tomado una decisión. Iba a luchar, no negándolo todo ni atacando a sus acusadores, sino diciendo la verdad y confiando en que los votantes emitieran su propio juicio. El 4 de octubre, apareció en varios programas de televisión, repitiendo el mismo mensaje: cometí errores, me he disculpado, la mayor parte de lo que se está informando no es cierto, y centrémonos en los problemas reales de California. Arnold, en una entrevista televisiva: creo que la gente de California puede ver más allá de esto. Saben que se trata de desesperación política, no de la verdad. Era una estrategia arriesgada. En la era del método, podríamos cuestionarnos si hoy en día funcionaría. Pero en 2003, el enfoque directo de Arnold, su disposición a aceptar la responsabilidad al tiempo que se defendía, resonó en muchos votantes que estaban cansados de los políticos que nunca parecían asumir la responsabilidad de nada. Chapter 8. The Kennedy Factor. One of the most crucial elements in Arnold's survival of this crisis was the unwavering support of his wife, Maria Shriver. As a member of the Kennedy family, Maria had grown up in the harsh spotlight of political scrutiny. She understood both the pain of public accusations and the importance of standing by family. On October 5, just 2 days before the election, Maria appeared at Arnold's side at a campaign rally in Los Angeles. Her presence spoke volumes. Maria Shriver, I wouldn't be here if I didn't believe in this man. I know his heart, I know his character, and I know he will be a great governor for California. This wasn't just a political spouse going through the motions. Maria's endorsement carried special weight because of her own reputation as a serious journalist and her family's political legacy. Her support provided crucial validation at the exact moment when Arnold needed it most. Capítulo 9. El contraataque. Mientras Arnold capeaba el temporal inicial, sus oponentes políticos intuyeron una oportunidad. Gray Davis, el gobernador asediado que luchaba por su supervivencia política, y otros líderes demócratas comenzaron a sugerir que Arnold no era apto para el cargo. Gray Davis: el carácter es importante en el liderazgo. El pueblo de California se merece algo mejor. Pero había un problema con esta línea de ataque. Muchos votantes de California ya estaban frustrados con la clase política.
La propia elección de destitución era un rechazo a la política tradicional. Para algunos votantes, los ataques contra Arnold reforzaron su creencia de que era un outsider al que la clase política había convertido en blanco de sus ataques. Además, la respuesta de Arnold había sido tan directa e inmediata que era difícil presentarlo como evasivo o deshonesto. Había reconocido sus errores, se había disculpado cuando era necesario, pero también había dejado claro en qué casos consideraba que las acusaciones iban demasiado lejos. Analista político, la forma en que Schwarzenegger ha gestionado esta crisis ha demostrado precisamente el tipo de liderazgo decisivo que buscan los votantes. Capítulo 1.0. El contexto histórico. Para comprender cómo Arnold sobrevivió a esta crisis, debemos entender el clima político de 2003. Era la época de Bill Clinton, cuya presidencia había sobrevivido a un juicio político por conducta personal. Era la América posterior al 11 de septiembre, donde los votantes estaban centrados en cuestiones más importantes que las acusaciones de hacía décadas sobre su comportamiento en los sets de rodaje. California, en concreto, se enfrentaba a problemas enormes, apagones continuos, un déficit presupuestario de miles de millones y una crisis energética que había costado millones a los consumidores. Para muchos votantes, la cuestión no era si Arnold se había comportado de forma inapropiada en las fiestas de Hollywood 20 años antes, sino si era capaz de solucionar los problemas de California. Votante de California, mire, no me importa lo que pasó en un plató de cine en un 985. Me importa si voy a tener luz y si voy a tener trabajo el año que viene. Este enfoque práctico en cuestiones reales jugó a favor de Arnold. En lugar de enzarzarse en debates sobre lo que él dijo o ella dijo sobre incidentes ocurridos décadas atrás, pudo redirigir la conversación hacia el futuro de California. Capítulo 1. El fin de semana anterior, el impulso crece. El fin de semana anterior a las elecciones ocurrió algo extraordinario. En lugar de destruir la campaña de Arnold, las acusaciones parecieron dar energía a sus seguidores. Aumentó la asistencia a los mítines. Llegaron donaciones de personas que consideraban que estaba siendo atacado injustamente. Partidario de la campaña, están tratando de destruirlo con trucos sucios, pero nosotros vemos más allá. Él es el único que puede salvar a California. Los actos de campaña de Arnold se convirtieron casi en reuniones de avivamiento. Él abordaba las acusaciones directamente, aceptaba la responsabilidad por sus errores, pero luego pasaba a hablar de su visión para el futuro de California. Arnold, ellos quieren hablar del pasado. Yo quiero hablar del futuro. Ellos quieren hablar de acusaciones. Yo quiero hablar de soluciones. Esta disciplina en el mensaje fue crucial. Arnold nunca dejó que la controversia dominara por completo el discurso. La reconoció, la abordó con honestidad, pero siempre volvió a centrar la atención en los temas que más preocupaban a los votantes de California. Capítulo 1.2. El empuje final. En vísperas de las elecciones, Arnold hizo una última aparición para abordar directamente las acusaciones. En una entrevista televisiva que se retransmitiría en todo el estado, se le preguntó sin rodeos sobre las acusaciones. Entrevistador, Sr. Schwarzenegger, sus oponentes dicen que estas acusaciones demuestran que no es apto para ser gobernador. ¿Qué responde a eso? Arnold, respondo diciendo que he asumido la responsabilidad de mis errores. Me he disculpado cuando era necesario. Pero también digo que la mayor parte de lo que se ha alegado simplemente no es cierto. Y pido al pueblo de California que no me juzgue por acusaciones anónimas de hace décadas, sino por mi carácter actual, por mi visión del futuro de California y por mi compromiso de resolver los problemas reales a los que nos enfrentamos. Entrevistador, se arrepiente de haberse presentado a gobernador. Arnold, ni por un segundo. California necesita liderazgo. California necesita un cambio. Y creo que yo puedo proporcionar ese liderazgo. Estas acusaciones, sean ciertas o falsas, no cambian la necesidad de California de una nueva dirección. Esta respuesta final resumía toda la estrategia de Arnold. Reconocer los errores donde los había, negar firmemente las acusaciones falsas, pero volver siempre al panorama general, la necesidad de cambio de California. Capítulo 1.3. Día de las elecciones, reivindicación.
El día de las elecciones amaneció despejado y soleado en toda California. A pesar de la semana de controversia, o tal vez debido a cómo Arnold la había manejado, la participación electoral fue masiva. Se formaron colas en los colegios electorales de todo el estado. Funcionario electoral, estamos viendo cifras de participación que no se veían desde hacía décadas. Sin duda, estas son unas elecciones históricas. A lo largo del día, las encuestas a pie de urna sugirieron que las acusaciones no habían dañado significativamente el apoyo a Arnold. Los votantes entrevistados fuera de los colegios electorales tenían un mensaje coherente. Votante 1 creo que ha gestionado las acusaciones con honestidad. Eso es más de lo que solemos obtener de los políticos. Votante 2, incluso si algo de eso fuera cierto, fue hace mucho tiempo y él se disculpó. Me preocupa más arreglar este estado. Votante 3, el momento en que se produjeron estas acusaciones fue sospechoso. Parecía un ataque político desesperado. Cuando las urnas cerraron a las 8 de la tarde, hora del Pacífico, los resultados no tardaron en llegar. Ni siquiera estuvo reñido. Capítulo 4. Victoria contra todas las probabilidades. A las 8:15 p.m., solo 15 minutos después del cierre de las urnas, las principales cadenas de televisión dieron por concluida la contienda. Arnold Schwarzenegger no solo había sobrevivido a la mayor crisis de su campaña, sino que había ganado por mayoría aplastante. Las cifras finales fueron impresionantes. Arnold obtuvo el 4,86% de los votos en una contienda con un 3,5 candidatos, lo que supuso una mayoría absoluta en un panorama fragmentado. Gray Davis fue destituido por un margen del 5,5 frente al 4,5. La crisis que se suponía que acabaría con la carrera política de Arnold lo había impulsado, por el contrario, a una de las victorias más decisivas en la historia política de California. Arnold, el pueblo de California ha hablado. Ha elegido la esperanza por encima del miedo, el cambio por encima del statu quo y el futuro por encima del pasado. Me siento honrado por su confianza y estoy listo para ponerme a trabajar. Pero Arnold no ignoró lo que había sucedido. En su discurso de victoria, abordó la controversia por última vez. Arnold continuó, esta campaña nos ha puesto a prueba a todos. Nos ha recordado que ninguno de nosotros es perfecto, que todos cometemos errores, pero que lo más importante es cómo respondemos a nuestros errores y cómo crecemos a partir de ellos. He aprendido de esta experiencia y creo que California será más fuerte gracias a ella. Capítulo 5. Las secuelas, lecciones de liderazgo. En retrospectiva, la forma en que Arnold gestionó las acusaciones de 2003 constituye una lección magistral sobre gestión de crisis y liderazgo auténtico. En lugar de la típica respuesta política de negarlo todo, atacar a los acusadores y esperar a que el asunto se olvide, Arnold optó por la honestidad radical. Admitió sus errores cuando los hubo. Se disculpó sinceramente con aquellos a quienes había hecho daño. Pero también negó firmemente las acusaciones que iban más allá de la verdad. Y lo más importante, nunca dejó que la crisis lo definiera a él ni a su campaña. Científico político, la respuesta de Schwarzenegger fue notable porque combinó la responsabilidad con la fuerza. No se hizo la víctima y no atacó a sus acusadores. Simplemente dijo la verdad y confió en que los votantes emitieran su propio juicio. Este enfoque no funcionaría para todos los políticos ni para todas las crisis. Pero funcionó para Arnold porque era auténtico con quien era, un hombre que siempre había sido directo, que nunca había fingido ser perfecto y que estaba dispuesto a asumir sus errores mientras luchaba por su futuro. Capítulo 6. La verdad más profunda. Al examinar esta crisis desde la perspectiva de 2 décadas después, surgen varias verdades importantes. En primer lugar, las acusaciones contra Arnold se tomaron en serio y se investigaron a fondo. El diario Los Angeles Times dedicó meses a investigar la historia, entrevistar a fuentes y verificar detalles. Es probable que algunas de las acusaciones fueran ciertas. El propio Arnold reconoció que se había comportado mal y había hecho cosas que no estaban bien. La cultura de Hollywood en los años 70 y 80 permitía comportamientos que hoy serían inaceptables. Pero la respuesta de Arnold demostró algo crucial sobre su carácter. Cuando se enfrentó a sus errores, no se escondió. No mintió.
No atacó a quienes lo acusaban. Asumió su responsabilidad, se disculpó sinceramente y se comprometió a mejorar. Arnold, aprendí que las acciones tienen consecuencias, a veces años después. Aprendí que lo que uno cree que es una broma puede ser hiriente para los demás. Y aprendí que el verdadero liderazgo significa asumir la responsabilidad, no poner excusas. Capítulo 7. Los años en California, demostrando su carácter. El mandato de Arnold como gobernador acabaría por dar la razón a los votantes en 2003. A pesar de enfrentarse a una legislatura controlada por los demócratas y de heredar un enorme déficit presupuestario, encontró la manera de trabajar por encima de las diferencias partidistas. Firmó una legislación medioambiental histórica, convirtiendo a California en líder en energía limpia. Reformó el sistema de compensación laboral de California, ahorrando miles de millones a las empresas. Invirtió en infraestructura, educación y sanidad. Quizás lo más importante es que gobernó con la misma franqueza y autenticidad que habían caracterizado su respuesta a la crisis de 2003. Admitió cuando cometió errores. Cambió de rumbo cuando las políticas no funcionaban. Nunca fingió ser algo que no era. Legislador de California, incluso cuando no estábamos de acuerdo con Arnold políticamente, siempre sabíamos a qué atenernos con él. Era honesto, directo y cumplía su palabra. Las acusaciones de 2003 nunca desaparecieron por completo, pero perdieron relevancia a medida que Arnold demostraba con sus acciones qué tipo de líder era realmente. Capítulo 8. El coste personal. Debemos reconocer que, aunque la carrera política de Arnold sobrevivió a la crisis de 2003, hubo un coste personal. Las acusaciones, independientemente de su veracidad, fueron dolorosas para su familia. Maria Shriver, en particular, se enfrentó a un intenso escrutinio y críticas por apoyar a su marido. Maria Shriver, fue uno de los periodos más difíciles de nuestro matrimonio. No porque dudara del carácter de Arnold, sino porque podía ver cuánto dolor causaba toda la situación a todos los involucrados. El propio Arnold ha hablado del coste personal de la campaña y del impacto duradero que tuvo el hecho de que sus errores pasados se convirtieran en tema de debate público. Arnold, lo más difícil no fue el impacto político. Lo más difícil fue saber que mis acciones de años atrás ahora estaban haciendo daño a las personas que amaba. Eso es algo que tengo que llevar conmigo. Este reconocimiento de responsabilidad personal, incluso años después, refuerza la autenticidad de la respuesta inicial de Arnold a la crisis. Capítulo 9. Las implicaciones más amplias. La supervivencia de Arnold a las acusaciones de 2003 ha sido estudiada por politólogos y directores de campaña como un caso práctico de gestión de crisis. Su enfoque es reconocimiento inmediato de los errores cometidos, negación clara de las acusaciones falsas, disculpa sincera y rápido giro hacia cuestiones sustantivas, se convirtió en un modelo para manejar crisis similares. Pero quizás lo más importante es que el episodio demostró algo sobre los votantes estadounidenses que los expertos suelen pasar por alto. Cuando se les da a elegir entre un candidato que finge ser perfecto y otro que admite sus errores pero muestra un crecimiento genuino, muchos votantes prefieren la autenticidad. Encuestador, las cifras de Schwarzenegger mejoraron en algunos grupos demográficos tras su gestión de las acusaciones. Los votantes respetaron su honestidad y su negativa a hacerse la víctima o a atacar a sus acusadores. Esto no significa que todas las acusaciones puedan o deban ser desestimadas. Significa que la forma en que un líder responde a una crisis puede ser tan reveladora como la propia crisis. Capítulo 2.0. Preparando el escenario para lo que está por venir. La victoria de Arnold en 2003, a pesar de la crisis de última hora, no marcó el final de sus desafíos, sino el comienzo de ellos. Ganar las elecciones era una cosa, pero gobernar California iba a ser algo completamente diferente. Las mismas cualidades que le ayudaron a sobrevivir a las acusaciones personales, su franqueza, su disposición a asumir responsabilidades, su negativa a retroceder ante las dificultades, pronto se pondrían a prueba en la arena política. Los problemas de California eran enormes, un déficit presupuestario de $5,000 millones, una crisis energética, unas infraestructuras en ruinas y una clase política que llevaba décadas afianzada en el poder. Arnold,
No me presenté a este cargo para ser popular. No me presenté a este cargo para estar cómodo. Busqué este cargo para sacudir Sacramento y dar a California el liderazgo que se merece. Poco sabía él que estas palabras resultarían proféticas. El hombre que acababa de sobrevivir a una campaña de desprestigio estaba a punto de enfrentarse a algo aún más difícil, la realidad cotidiana de gobernar el ingobernable estado de California. La crisis de acusaciones de 2003 había puesto a prueba el carácter de Arnold. Pero gobernar California pondría a prueba todos los aspectos de su liderazgo, su capacidad para negociar con políticos hostiles, su compromiso con los principios por encima de la popularidad, su disposición a tomar decisiones difíciles que afectarían a millones de personas. Y, como descubriremos en nuestro próximo episodio, el hombre que acababa de demostrar que podía manejar una tormenta mediática, estaba a punto de aprender que la guerra política en Sacramento hacía que los chismes de Hollywood parecieran un juego de niños. En nuestro próximo episodio, el enfrentamiento en Sacramento, los primeros 100 días de Arnold como gobernador traerían consigo batallas con la legislatura, enfrentamientos con intereses especiales y crisis que harían que las acusaciones de 2003 parecieran un inconveniente menor. Seremos testigos de cómo Arnold se enfrenta al sindicato de guardias de prisiones, lucha con los profesores por la reforma educativa y se enfrenta a una crisis presupuestaria que amenazaba con llevar a la bancarrota al estado más poblado de Estados Unidos. Le veremos ganarse enemigos entre antiguos aliados, aliados entre antiguos enemigos y tomar decisiones que definirían su legado. Arnold, dije que sacudiría Sacramento. No dije que Sacramento no intentaría sacudirme a mí a cambio. El hombre que había sobrevivido al descrédito público estaba a punto de enfrentarse a algo potencialmente más peligroso, el descrédito político. ¿Podrían la misma franqueza y autenticidad que le habían ayudado a superar la crisis personal de 2003 funcionar en la serpiente política de California? No se pierda Arnold Schwarzenegger, el enfrentamiento en Sacramento, donde descubriremos si Terminator pudo acabar con la disfunción política de California o si la disfunción política de California acabó con Terminator.